La polémica sobre quién descubrió Machu Picchu incluye muchas historias, no siempre agradables, desde saqueadores sin escrúpulos hasta exploradores y juicios internacionales por el material arqueológico. Sin embargo, desde que se convirtió en una de las maravillas del mundo, su fama como una ciudadela o fortaleza es elogiada y al mismo tiempo llena de intrigas o misterios de cómo se llevó a cabo su construcción. También es tomado como una de las construcciones conectadas con la naturaleza, al que al parecer los incas o preincas fueron expertos en ello. Lo innegable es que Machu Picchu es un lugar sorprendente que muestra la destreza e inteligencia de los antiguos hombres que, tras el paciente tallado y traslado de piedras, lograron una obra arquitectónica que deja asombrado a quien la observa. Pero, ¿quién lo descubrió para el mundo moderno? El hito que se conoce como el descubrimiento de Machu Picchu fue en realidad su puesta en valor al hacer público el hallazgo a nivel internacional a través del trabajo del explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911. Para que se haga una idea, las crónicas hispanoamericanas reseñan que en realidad Machu Picchu había sido incluso habitada por algunas familias de la zona. Augusto Burns exploró la zona de Machu Picchu en 1867. Mapas de la época prueban que este aventurero alemán conoció la ciudadela, sin embargo, no le interesó tomar el crédito por esto, ya que de acuerdo a los historiadores también habría saqueado sus tesoros. 9 años antes de Bingham, en 1902, el cusqueño Agustín Lizárraga, señalado como quien descubrió Machu Picchu realmente, dejó una inscripción en una de las piedras de la ciudadela como prueba de su visita. Incluso existen informaciones que indican que Lizárraga ya había visitado Machu Picchu en compañía de Luis Bejar unos años antes, en 1894. Lizárraga no vivió lo suficiente para reclamar el crédito de su descubrimiento. Murió ahogado en el río Vilcanota en 1912, un año después de la llegada de Bingham. En sus primeros diarios, Bingham le dio el crédito al agricultor peruano Agustín Lizárraga por el descubrimiento de Machu Picchu, pero en las ediciones de su libro La ciudad perdida de los incas omitió este detalle y se adjudica todo el mérito de haber sido quien descubrió Machu Picchu. Otras investigaciones apuntan a que, hace más de 40 años antes, un empresario alemán llamado Augusto Burns no solo había llegado hasta Machu Picchu, sino que se había encargado de saquear sus tesoros con la autorización de personalidades del gobierno peruano de turno. Hiram Bingham descubrió Machu Picchu ante el mundo el 24 de julio de 1911. Su interés científico y sus hallazgos contribuyeron al reconocimiento del valor histórico y arqueológico de la ciudadela. En 1913, la edición de aniversario de la revista National Geographic estuvo dedicada por completo a Machu Picchu. Según la historia oficial, Bingham nació el 19 de noviembre de 1875 en Honolulu, Hawái, y era profesor de historia en la Universidad de Yale. Y su pasión por las ciudades antiguas le llevaron a organizar una expedición a Perú. En 1900, Bingham se casó con Susan Carroll Hill, con la que tuvo 7 hijos y de la que acabaría divorciándose en 1937. Esta unión permitió a Bingham entrar a formar parte de la clase pudiente norteamericana y permitirse lujos de los que hasta entonces nunca habría podido disfrutar. Por fin, entre noviembre de 1906 y mayo de 1907, Bingham partió en su primera expedición acompañado de Hamilton Rice, un joven doctor que había ganado cierta fama como explorador por su viaje desde Guayaquil hasta el río Napo, en Ecuador. La idea de Bingham, que para entonces ya había publicado algunos artículos académicos, era escribir una biografía de Simón Bolívar y seguir la ruta que el Libertador llevó a cabo entre Caracas y Bogotá, pero jamás llegó a hacerlo. En diciembre de 1908, Bingham participó en el primer Congreso Científico Panamericano celebrado en Santiago de Chile, y durante el proceso de coordinación de la delegación norteamericana, conoció al presidente Theodore Roosevelt, con el que mantendría una gran amistad hasta su muerte. Al finalizar el Congreso, Bingham se trasladó a Lima y desde allí a Cusco, donde fue recibido con los honores por las autoridades peruanas, encantadas de que un delegado norteamericano asistente al Congreso Científico tuviese intención de explorar el país.
Bingham visitó Cusco y sus alrededores durante un tiempo y partió en 1909 para seguir con su exploración, que le llevó hasta Bancay, donde recorrió el sitio de Choquequirao, por expreso deseo del prefecto de la región, Juan José Núñez. En realidad, Bingham no era arqueólogo y en los días que pasó en el sitio tomó muchas fotografías, midió cuidadosamente los monumentos y describió el medio ambiente del modo más preciso que pudo. Finalizada la expedición, Bingham quedó muy decepcionado al no encontrar ningún tesoro y volvió a Lima, desde donde regresó a los Estados Unidos. El punto de inflexión en las exploraciones de Hiram Bingham se produjo en 1910, cuando un amigo suyo, Edward S. Harkness, leyó el borrador del libro de su último viaje. Quedó tan impresionado que le sugirió realizar una nueva expedición para encontrar el último refugio de los incas, la mítica Vilcabamba. Tras prácticamente un año de preparativos, la expedición partió hacia Cusco en 1911. Una vez en Lima, el director de la expedición fue a saludar al presidente Augusto Bernardino Leguía, quien le concedió el ingreso libre de su equipaje por aduanas y escolta militar en todo el trayecto de sus expediciones, y aún en el escalamiento a la cumbre del Coropuna. El 26 de junio de 1911, Leguía firmó cartas de presentación para los prefectos de Arequipa, Cusco, Apurímac y Ayacucho a favor de la expedición Yale, pidiéndoles todo el apoyo posible. El 23 de julio de 1911, el grupo de Bingham llega a inmediaciones de la ciudadela de Machu Picchu. Las condiciones climáticas eran muy malas. Se alojaron en la casa de unos campesinos que vivían por la zona. Aquí el profesor se entera de unas ruinas que existían por los alrededores. Él ofrece $1 de plata al campesino Melchor Arteaga por llevarlo al lugar descrito. El 24 de julio, Bingham, el campesino y un representante del gobierno peruano fueron a pasar del mal tiempo, nubes grises y lluvias tropicales. Los otros miembros del equipo prefieren mantenerse en el sitio y lavar sus ropas. El profesor y los dos acompañantes tuvieron que cruzar el salvaje río Vilcanota a través de un endeble puente de troncos y luego trepar 700 metros de una empinada montaña. A mitad de camino se encuentran con niños campesinos de la zona que sirven de nuevos guías, ya que ellos conocían toda la zona. Pablo Recharte, uno de los niños de Machu Picchu, guió a Bingham hacia la zona urbana de la ciudadela cubierta por maleza. Debieron trepar los terraplenes incas hasta que finalmente su persistencia fue recompensada. Quedó parado frente a las paredes del Machu Picchu. La vegetación tropical había cubierto las ruinas, ciertas zonas estaban a la vista. De repente me encontré parado frente a las paredes de una ruina y casas construidas con la mejor calidad del arte inca. Las paredes fueron difíciles de ver, ya que los árboles y el musgo habían cubierto las piedras por siglos. Pero en la sombra del bambú y trepando los arbustos estaban las paredes visibles, hechas de bloque de granito blanco, cortados con la más alta precisión. Encontré brillantes templos, casas reales, una gran plaza y miles de casas. Parecía estar en un sueño. Hiram Bingham, libro de El descubrimiento de Machu Picchu. Lo primero que Bingham anotó en su cuaderno aquel 24 de julio fue Machu Picchu y más abajo Huayna Picchu. Serían los nombres que Arteaga le habría dicho en las conversaciones de la noche anterior. Bingham no pudo ver la ciudad en su plenitud porque aún no puede verlo. Es que la selva está ocultando cientos de edificios, ni que encontrara una ciudad que una vez tuvo grandes portales de cedro, templos, paredes con murales pintados y todo ello fue el hogar para miles de incas. Encontró 555 vasijas, más de 200 objetos de cobre y plata, además de utensilios y herramientas de piedra, aunque no se encontraron objetos de oro. Se encontraron suficientes hallazgos para afirmar que Machu Picchu databa de la época del Imperio Inca. De los 135 cuerpos encontrados en el lugar, 109 pertenecían a mujeres, 22 a varones y 4 a niños. El conocimiento mundial de Machu Picchu se dio en 1913 con la publicación de un artículo en la revista de National Geographic. A partir de ese momento, Hiram Bingham pasó a la historia tras ser considerado como el descubridor científico de Machu Picchu, dando a conocer las primeras imágenes que se tienen de Machu Picchu. Bingham quedó impresionado por lo que vio y gestionó a los auspicios de la Universidad de Yale, la National Geographic Society y el gobierno peruano para iniciar de inmediato el estudio científico del sitio.
Con ayuda de especialistas y trabajadores de la zona, dirigió trabajos arqueológicos en Machu Picchu de 1912 hasta 1915, periodo en el que se despejó la maleza y se excavaron tumbas incas en los extramuros de la ciudad. Hiram Bingham realizó en total 3 viajes al Perú. El primero fue en 1911, en aquella oportunidad solo estuvo medio día en Machu Picchu. Solo después de regresar a Estados Unidos, cayó en cuenta de la importancia del sitio en el que había estado y decidió volver con el financiamiento de la Universidad de Yale y de National Geographic Society en 1912. En sus distintas expediciones, Bingham llegó a tomar alrededor de 11.000 fotos del complejo. A partir de los años 20 del siglo pasado, recién empiezan los trabajos de excavación y consolidación de Machu Picchu. Esto continuó hasta la década del 1950, cuando el complejo es abierto al turismo. Lo que queda del descubrimiento es que Agustín Lizárraga debería considerarse como el primer descubridor de Machu Picchu y a Bingham como el que dio a conocer al mundo de la existencia de Machu Picchu.